Fernández, que estoy colaborando con Ajan. Y nada, daros las gracias por haber venido y por que os parezca interesante, que lo es, de verdad, y espero que así sea. Os voy a presentar a los guías que nos acompañan de forma totalmente voluntaria, altruista, en fin. Daniel Galán. Daniel Galán, te iba a decir Diego Galán. Y García, Antonio, y García porque tuvimos madre. Nosotros tuvimos madre. Efectivamente. Además, Carlos no, está por aquí. Carlos, no me acuerdo de tu apellido. Bueno, y Laura Diamante, Laura y Berta Diamante. Hermanas. Que son hermanas de una, bueno, de una familia que está enterrada aquí y que es la familia Diamante en sus respectivas grados de generaciones, y que luego Daniel hablará de ellos. No, ella va a hablar. Ella va a hablar. A ver, empezamos. A ver, vamos a hacer un recorrido muy distinto también a estos últimos que hemos hecho, porque hemos querido a veces hacer recorridos históricos, cronológicos, y es que es imposible, porque de vivos estaban revueltos y de muertos también, ¿eh? No los han colocado con un criterio que nos pueda parecer sensato para que nosotros veamos que estos son antes, estos son después, no, que cada uno después lo ordene en su cabeza, si puede, claro, ¿eh? Pero hay una cosa fundamental que tenemos que ponernos en la cabeza, ¿eh? Aquí está, yaciendo enterrada, los cuerpos de una serie de personas, hombres y mujeres, de los últimos 141 años de España, 141 años de historia. 140 años de historia, hay democracia, franquismo, república, segunda, la tercera me preguntaba Antonio que si había alguno de la tercera. Digo, bueno, seremos nosotros, pero se van a tener que esperar. Después la dictadura de Primo de Rivera con la es decir, así, ¿eh? Es decir, que no es solo una cosa ni otra, y la memoria y el recuerdo y no sé qué. Es decir, eso cada uno se lo solventa como puede. Hay hombres y mujeres, hay literatos, hay artistas, hay políticos, hay sacerdotes, hay obispos, es decir, hay sobre todo lo que hay, y hay una fecha fundamental, 1884, que es cuando se crea toda la necrópolis del Este, que así se llamaba, pero la ley obligaba a que en todos los municipios de España, de más de 600 habitantes, hubiera un cementerio civil. A estas alturas la gente distingue entre casarse por lo civil y por lo católico y por el no sé qué y no sé cuántas, ¿no? Pues bueno, viene a ser eso mismo, es decir, todos aquellos que no eran católicos, es decir, españoles de verdad, en aquella época, no podían estar enterrados con los católicos, ni los católicos querían, ni los que no eran católicos querían, y dejaban ordenado y mandado que querían enterrarse con los suyos. Por si acaso, imagínate que por las noches sales a charlar y tal, y pues no te metas, por lo que fuera. 1884, luego 1986, claro, a lo largo de ese periodo han ido enterrándose por voluntad propia, o porque la Iglesia Católica, el derecho canónico, así lo decía. ¿Hasta cuándo? Hasta 1978. Nos guste, no nos guste, nos parezca guay, no nos parezca guay, hubo una cosa que se llamó la transición. Otros historiadores decimos que la transacción. Hubo una constitución y entonces apareció una cosa que se llama libertad religiosa. Y todos los cementerios de todo el país, excepto los que son de confesiones concretas, la hebrea, está ahí abajo, y tienen ahora el cementerio Soto del Real, los musulmanes, la Guardia Mora de Franco, en Griñón, todos los cementerios son municipales, de gestión municipal. Por eso, esto que nosotros llamamos el cementerio civil, jurídicamente no existe. Lo que es, diréis, mira que lío, mira, lo buscáis después para explicar. Es decir, el cementerio Necrópolis del Este, el cementerio de la Almudena, porque después de la Guerra Civil se bendijo todo, pero cuando se hizo esto, en 1834, se llamó Necrópolis del Este, con la parte católica, confesional, y la parte para todos los demás. Carlos, 3 preguntas. ¿Qué hay, más mujeres u hombres enterrados aquí? Segunda, ¿cuántos nazis hay enterrados? Y tercera,
¿Cuántas personas estuvieron enterrados aquí en el cementerio civil y ya los huesos han desaparecido? Estoy deseando que contesten, no sé, porque si no, no empezamos. Pero contesta lo que quieras. A ver, yo tengo una maestra que ha trabajado aquí 35 años y para todo esto tiene sus datos. Cada hombre tiene su mujer. Pero algunas mujeres no. Lo ha dicho muy bien Daniel. Algunas mujeres no están con sus maridos. Algunos hijos no tienen a sus madres. Muy bien. Pablo Iglesias no tenía dinero y su madre fue a un osario. ¿Cuántos hay más mujeres que hombres? Históricamente, lo ha dicho muy bien Daniel, conocemos más hombres que mujeres. Vosotros desde Hacenderas habéis hecho un gran trabajo en mostrar más mujeres que yo hasta desconocía. Nos queda mucho por investigar, yo no sé todo y mi maestra tampoco. Pero sí que se le da más importancia a los hombres. ¿Cuántas han podido desaparecer de aquí? En los últimos 20 años yo tengo noticia de 7 personas que han sido trasladados a sus pueblos originarios y que residían en el cementerio civil y otras tantas en lo que es el cementerio de la necrópolis, como hemos dicho. ¿Cuántos han podido desaparecer? Aquí enfrente, donde la bandera republicana, había un osario de huesos ordenados, no una fosa común en donde después del franquismo y durante la guerra civil surgieron miles por toda España. No era una fosa común, era un osario donde los restos de los que no podían pagar la hipoteca o el alquiler de la tumba, pues los llevaban al osario. Todo eso en los principios de 2000, en el periodo en donde Gallardón tuvo 2 alcaldías, se encontró con que el techo del osario había vencido y que en ese osario podía haber cuerpos de republicanas, de socialistas, hasta de un bibliotecario que lanzaba flores a Alfonso XII y dijo que todo eso ha muerto. ¿Qué dijo? Mateo Morral. Ya. Sí, el bibliotecario de Ferrer y Guardia, claro, que lanzaba flores. ¿Pero qué dijo Gallardón? Gallardón con bombas. Gallardón, cuando se enteró de todo eso, hizo desaparecer los restos del osario. No se sabe nada de ese osario. A partir de esa investigación que se sacó allá por 2015-16, empezamos a buscar si existían unas fosas comunes en lo que es la parte católica del cementerio de la Almudena. Y sí que existe una investigación hecha en colaboración con la funeraria y la Facultad de Antropología Forense de la Universidad Central, de buscar si esos restos eran de los fusilados o si eran fosas que existen en todos los cementerios que cuando vencen las hipotecas pues se sacan mondas y pues iban osarios comunes. Del cementerio civil ha desaparecido un osario. ¿Con cuántos restos? Muchos. Nombres conocidos: Ginebra Rodríguez, Juana Pose, la madre de las Poses, periodistas y muchos más que desconocemos. Hay un artículo de la revista Triunfo que se publicó en su momento que ilustra bastante bien Triunfo. Entonces todo. Sí. Tenemos que explicar qué eran los mayores. ¿Tercera pregunta? Sí, yo creo que sí. Solamente Los nazis. Eso sí. Vale. Es que no la quería recordar. A ver, en una página web que existe en internet sobre cementerios en Europa de la Segunda Guerra Mundial, descubrí que aquí había al menos 4 que tengo localizados. En un artículo del País de hace 15 años salía que una tumba que está aquí al lado estaba enfrente de un cementerio hebreo que tenemos más abajo. Entraremos un instante. Que un nazi esté delante de un cementerio hebreo con todo el holocausto judío que hubo, el holocausto sionista que se está produciendo ahora en Gaza, es una anomalía. Pero sabemos que el régimen de Paquito noruego, sí, solo tenía uno, sí acogió a nazis, con lo cual en este cementerio hay lo menos 4 que yo tengo localizados
quinto que salió en el periódico El País, y hace un mes un amigo mío, maestro mío, sacó el reportaje en el diario El Público que hay un sexto más. También hay alemanes no nazis, Claro. protestantes Eso en este es. cementerio. Están enterrados aquí no por ser nazis, están enterrados aquí por ser protestantes. Muy bien. Es decir, esa es la razón. Bueno, y dos de las cuatro. Obras perpetuas aquí, que es la de Maravillas Leal, que La supongo que la primera veremos, persona enterrada aquí. y Pedro Regalado. Los demás no son perpetuas. Ya está. Perpetua no quiere decir para siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Quiere decir que pasados 100 años... No, se no, no, cuenta. no. En este caso estas dos Un regalo del Porque allí ayuntamiento. no, ¿verdad? Allí se hace de otra manera, ¿no? Me Perpetua parece no sabe también. bien, que sabe ahí, puede ser la funeraria o Carlos. Aquí sabemos que a Maravilla Leal, a cumplirse los 100 años del cementerio y de estar ella ahí, porque es la primera que, ya es que nombre, Maravilla Leal, que además muere en una epidemia, en una de las epidemias. A ver, el cementerio, todos los cementerios se dan mucho al morbo. Y se dan mucho a artículos medio falsos, medio verdaderos, que al final no se sabe si son simplemente mentiras, si es medio falso, medio verdadero. Maravilla Leal, que sepamos, muere en el 84 y como hay que inaugurarlo y no se puede y está muerta, parece ser que de una epidemia, pues hay que enterrarla ¿dónde? Como es protestante, en el civil, que todavía no estaba acabado, porque vamos a ver, un cementerio es un edificio, es una edificación, es una construcción que está vallada, es decir, cuando mentalidad, vosotros pensáis en el de vuestro pueblo, cualquier sitio, existe la catedral, la iglesia, la plaza, el cementerio, es una construcción sometida a leyes, y la ley fundamental que determina lo del enterramiento es que después de muertos no somos nada más que basura, excremento y tal, y sí, claro, bueno, para los hijos, para eso, mi padre, pero no te puedes agarrar a él mucho, unas 24 horas, y se acabó, porque es un problema sanitario, de salud pública, y quieras o no quieras, entonces los ayuntamientos, los seres racionales que ha habido, y antes que nosotros, dicen, no, mire, esto hay que enterrar. Y claro, como sobre el tema del culto a los muertos tendríamos que remontarnos al Neolítico, empezamos la visita por los libros pensados. Y una tumba, ¿no? Con una pluma, aquí, con unos símbolos, y dirá alguno, ¿y esto? Venga, ¿qué es? Masón, ¿no? Vale, muy bien. Y 3 coronas, 3, el triángulo, el número perfecto, los masones, amapolas, ¿no? Amapola, esa de ahí, ¿verdad? Viene con unas cintas que ponen cosas. Ya vendrán a verlas, porque si nos entretenemos a verlo aquí, y yo se lo cuento, en las de este muchacho que se llama Antonio Rodríguez y García Bao, librepensadores, tal. Bueno, y de paso vamos diciendo cómo hay amantes de lo ajeno, que se lo llevan. Eso todavía me duele. Buenos días. Aquí había una placa que en 2015 sustrajeron, una placa de bronce que ponía el Congreso de Librepensadores a todos los librepensadores en 1884. Más o menos cuando se abría este cementerio. Sí. Él fue asesinado, es un niño, es un abogado de 20 años, escritor, dramaturgo. Bueno, 20 años entonces era un superadulto, y adúltero seguro, venga. 24. Eso, claro. Escribía en los dominicales de Libre Pensamiento y fue asesinado por ser maestro de ciegos. Bueno, y porque era un agitador, y escribía unos artículos anticlericales tremendos. A un libre pensador tiene delito. Y robar también, a cualquiera, libre pensador. cualquiera que se le mate. Si alzáis un poco la vista a la pirámide, pone ahí el libre pensamiento. El libre pensamiento. Robar la libertad de pensamiento es un delito moral. Claro, pero el que lo mató, un neocatólico tal, lo mató y fue un héroe. Porque claro, hay que matar al enemigo, a los malos. Estamos hablando del siglo XIX al final, donde la lucha ideológica era tremenda. Recuerden ustedes que el manifiesto, por recordar algo, Revolución Francesa, 1789, ¿no? Y la gente no dejó de pensar, como ahora. No dejaron de pensar, bueno, pensamos menos, porque tampoco nos dejan, porque nos manipulan más, etc. Juan Bautista Cabrera, como pone, es el primer obispo de la Iglesia española reformada. Vamos a ver, Juan Bautista Cabrera Ibars, que había nacido en Alicante y primero tuvo una formación religiosa como escolapio, muy pronto, como era humanista y literato,
pues no le convenció lo que era la Iglesia católica. Entonces empezó a interesarse por lo que era la Iglesia reformada. Tuvo que exiliarse a Algeciras unos años, hasta que ya en torno a 1890, voy a decir, esto me lo estoy... Por ese periodo pactó con el general Prim la libertad religiosa en España. Entonces regresó y creó la primera iglesia reformada aquí en España, y de hecho fundó la primera catedral, la catedral de Beneficencia, la catedral en la calle Beneficencia, junto a Alonso Martínez, que todavía está activa, siendo el primer obispo español, obispo protestante español. Tuvo 6 hijos, uno de los cuales fue el segundo obispo, que está aquí enterrado. ¿Con su madre? Con su madre, con la mujer de Juan Bautista. Otro hijo, Ángel Cabrera, un famoso zoólogo que se fue a Argentina y que actualmente desde hace un mes aproximadamente salió un artículo en El País rememorándole, porque se hace una exposición en el Museo de Ciencias, hay una exposición dedicada ahora en el Museo de Ciencias Naturales. A él, porque era un gran dibujante, un gran ilustrador. Ángel Cabrera. Ángel Cabrera, sí. Entonces, otra de sus hijas, Rosa Cabrera, que se educó en gran parte también en Inglaterra, fue traductora, poetisa y escribió bastantes libros. Bueno, una cosa que quería mencionar, porque es curioso, es que en para esta iglesia reformada, pues lo que rescató fueron las prácticas del cristianismo hispano de la época visigótica. Este señor, porque claro, yo quiero entrar también en que este cementerio es un lugar que le queremos declarar bien de interés cultural por el nivel artístico que tiene. Veremos tumbas concretamente hechas por Emiliano Barral, y yo quiero que os fijéis también en los epitafios. Si vais al cementerio de vuestro pueblo, yo acabo de estar en el mío, que Dios no sé qué, nos acordamos mucho de ti y tal, pero Jesús Ibáñez mandó dicho que se pusiera este poema de José Bergamín, que supongo que os ha dado tiempo a leerlo. Sí. No lo voy a leer yo y así nos vamos a ir yendo. Y cuando se murió su queridísima esposa, Esperanza, pues han grabado esto, la tumba sencilla y tal. Este señor, además de ser un gran sociólogo, un gran intelectual, y Esperanza, la primera de las primeras, ¿cómo llamaríamos hoy? Iba a decir Greenpeace, las primeras medioambientalistas, profesora de la Universidad de la Facultad de Biológica. Esperanza daba clase en la facultad y era de las primeras personas que escribe tal. Los dos eran de estos, ¿cómo se llaman? ¿Los foromontonos? No, a ver si me sale, es que el Alzheimer me ataca cada vez. Es decir, en Cantabria hay los pasiegos, pero los dos eran catedráticos, y de la Universidad Complutense, no de la Central, porque ha sido... Este señor creó además un partido, con otros amiguetes suyos, con José Bergamín, etcétera, etcétera. José Bergamín era un madrileño, que dijo que no quería saber nada con España y se va a morirse pro guitarra, etcétera, etcétera. Es decir, si buscáis... Es decir, por eso digo que después, entonces claro, el pensamiento de Jesús Ibáñez era disidente de la ruptura, comunista, rojo, con rabo y todo eso, claro. Claro, creo que lo he dicho al principio, ¿no? Que los musulmanes que había en España, en concreto la Guardia Mora, tenían su cementerio en Griñón,
pero otras veces, como por ejemplo el de Griñón, están haciendo uno nuevo porque se ha llenado y la mezquita la han tirado y tal y cual. La mayor parte se tienen que ir a Marruecos a ser enterrados. Te cuesta el viaje, son 1000 kilómetros, unos 6.000 euros. Y entonces lo quieren resolver, porque cada vez hay más musulmanes en España. Entonces ahora no sabemos en qué ayuntamiento. Y los hebreos tienen, los hebreos entierran, tienen que enterrarse sobre la tierra eterna, con una sábana en contacto el cuerpo con la tierra, no con madera, como tradicionalmente se enterraba en el mundo cristiano, dicho cristiano, tanto los rusos, los ortodoxos, tal, es decir, por tema de higiene y todo eso, pero ellos no, los hebreos, los judíos se entierran sobre la tierra, entonces la tumba es eterna para siempre. Nosotros, la tumba de mi padre está enterrada a mi madre, y se acaba, y la de mis abuelos, mi abuela y no sé cuántos, tal. Pero aquí no, en este caso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la pequeña parcelilla que le dieron en 1920 el rey Alfonso XIII, es decir, el reinado de Alfonso XII, se hace el cementerio civil. El territorio en el que estamos, con el Almudena, todo, la necrópolis de este. Bueno, pues a los judíos la comunidad judía empieza a estar en España a partir de 1917. La sinagoga estaba en la calle Príncipe, allí veréis un letrero que lo dice, cuando vais al teatro, allí lo pone y tal. Claro, hasta entonces no podían estar como judíos. Que estamos, este dilema gordo a nivel intelectual es el tema de los cementerios civiles y la heterodoxia española. No sé si tenía otro hermano, era Francisco de Asís. Los sacerdotes sobre todo escriben bien en español. Tiene que ser gente que escriba muy bien. Este libro, que se llama Los cementerios civiles, no el de Madrid. Y la heterodoxia española, es el nombre completo, es un señor que se murió justo antes de la pandemia, que se llama José Jiménez Lozano. Los que seáis castellanos, se le dio el premio Cervantes. Este libro se publica en 1978. Hasta entonces no se había podido publicar. Bueno, yo no entro ya, en por qué, en por qué no, en por qué sí, pero estaba hecho. Que sí, que era una dictadura de verdad y que había censura. Pero es una gente especulación. Este señor murió en exilio, claro, y Lister murió aquí, pero por suerte, igual que la Pasionaria murió aquí, pero por suerte, es decir, aquí hay mucha gente que estuvo exiliada, es decir, son gente de ida y vuelta. En concreto este señor, igual recordáis una foto de televisión. Bueno, que recordaréis la plaza de Tiananmen, ¿no? Donde están los tanques y hay un estudiante que se pone en el medio. Bueno, pues esa imagen había ocurrido antes, en Budapest. ¿Y quién era el de la foto? Cuando llegaron los tanques de rusos. Claro, él se había exiliado, republicano, se va a la Unión Soviética, no lo soporta, se va a... Bueno, este señor además en sus memorias cuenta una cosa muy curiosa. La primera vez que el equipo español de fútbol jugó en Budapest, lo que sonó fue el himno republicano. El gobierno hace su día de las víctimas de la dictadura. Ah, sí, del franquismo, fue el otro día. En este año han dado el premio o reconocimiento como víctima del franquismo a la familia Moliner. Sí. Sí, bueno, claro, el diccionario. Sí. María Moliner con su marido Ferrando yace aquí al otro lado de la tapia. Pero lo que me extraña en Juan Modesto es que estaba casada con María Díaz Moliner. Bueno, y el amor me es ha hecho así. Gracia ese apellido que yo el amor y el aprecio sexo, que no hay manera. Esté aquí, como hablábamos antes de que se hablaba mucho de los hombres, también de las mujeres, ese apellido a mí me... por los represaliados. Y bueno, tiene un capítulo especial pues tanto mi abuelo como su padre, Julián Diamante Menéndez, que falleció, que era, digamos, llevaba durante la República las redes de transporte y que falleció en la cárcel. Y el Ministerio ha publicado un libro y el Ministerio ha publicado donde están un libro todos los ingenieros represaliados. Donde están todos los ingenieros y ahora represaliados se homenajeando con un capítulo a la familia Diamante, porque, sin tener en cuenta ya a mi padre, pues porque estaba mi bisabuelo, que tenía, y sus 4 hijos fueron ingenieros de caminos, todos represaliados. Entonces
entre que el apellido no es habitual y el gran número de... Claro, pero mire, el ejemplo... Claro, ahí está Berta, ¿ves? Pero el ejemplo, por eso nos ha venido muy bien pararnos primero en la tumba Cabrera. Ese señor era protestante. No tiene nada que ver con el franquismo. Nada, nada. Se murió mucho antes. Es el que pone la primera catedral en Madrid, porque Madrid no tenía catedral. El arzobispado era de Alcalá y Toledo, la catedral es mucho posterior, y la concatedral fue la basílica de San Isidro, que era de los jesuitas. Es decir, toda la historia, cuando al principio les dije que estábamos hablando de 150 años de historia de España, que no les he engañado, estamos hablando de los últimos, bueno, he dicho que 147, algunos dirán, no hemos todavía falta. Entonces, claro, aquí se encuentran una parte importante de esa historia de España. Él era director de cine, entonces así comenzó muy represaliado también porque tuvo una actividad política constante. De hecho, tuvo una participación muy importante en la primera revuelta estudiantil que hubo en España, por lo cual también le encarcelaron. Pero era director de cine y hizo varias películas, luego llevó un festival de cine de Benalmádena. Que hoy es el Festival de Málaga. Que hoy es el festival, pero en ese momento era de cine de autor, no mucho más. Y donde yo recuerdo, nosotras siendo pequeñas, estar el Palacio de Congreso rodeados de guardias civiles y tal, porque llevaba películas que no se veían en España en ese momento, y al final, cuando ya era bastante mayor, hizo un documental sobre todo el periodo, digamos, fundamentalmente la transición y cómo había esto evolucionado, etcétera. Y seguramente a eso te refieres. Mi profesor, que fue director de la Escuela de Biblioteconomía, algunos lo conocéis, Pedro López, fue quien me lo... Director de teatro. Y libros de poesía. Eso quiero conocer. Y libros de poesía. Vale, pues por entonces, ejemplo, sí que sirva de precedente, por favor, Laura, denos uno solo, Vale. no los 20 que... Espera que estoy escuchando aquí un momento. Bertolt Brecht, aquí en España, montó también con Lauro Olmo, Prohibidas, lo que sea. ¿En clandestinidad? No. Un poema muy cortito, que se llama Soldadito de plomo. Soldado desconocido, tu causa es causa perdida. Lo que otros ganan con guerras, tú lo pagas con la vida. No te han puesto las medallas que al general conocido, solo hay balas en tu pecho, soldado desconocido. Soldadito de plomo, plomo has de recibir, que plomo en la lotería te ha tocado a ti. Te has cogido uno. Claro, pero por eso digo que sí era de precedente. No me suena de nada, Pues este señor era un gran pedagogo, pero se tuvo que exiliar. Era el director general de enseñanza antes de la Guerra Civil, con Marcelino Domingo, y se exilió a Argentina. Claro, ¿habrán oído ustedes hablar? Sí, ya hablamos de vosotros. Habrán ustedes hablar habrán leído muchos poemas y muchos libros y tal, de la editorial Losada, las primeras ediciones de García Lorca, incluso la novela de Pascual Duarte, la de Cela, no se pudo publicar aquí, se publicó allá, ida y vuelta. Ahora hay una exposición estupenda en Madrid sobre México. No nos hablábamos con ellos, pero deben tener buenos jugadores de fútbol, lo que sea. Tenemos 4 exposiciones en Madrid sobre cosas mexicanas. Bueno, y aquí es el caso lo mismo. A esta mujer le pasó lo mismo que a la Sierra, que con el periodista Sierra. ¿Cómo se llamaba la mujer de Antonio del Sierra que publicaba? Y ella, pues esta señora es la superespecialista en sordos. Estamos hablando de 1939. Se exiliaron, ¿y por qué están aquí? Porque, claro, en Argentina que se estudia sobre todo psicoanálisis, psicología, no sé cuántos tal. Viene su hija, Isabel Luzuriaga Navarro, y vino a España a trabajar, montó un despacho en el sur, no sé en qué sitio de Málaga. Entonces, pues repatrió los cadáveres de sus padres, están aquí. Se ha dado tiempo a leer lo que pone aquí. Salmerón o todos los que crearon la Institución Libre de Enseñanza
en 1876, duró hasta 1939. Después el franquismo lo transformó en el Consejo Superior de Investigaciones Cristianas. No solo científicas, porque todo aquel que no enseñase bajo el dogma cristiano no pertenecía a esa élite de la ciencia. Y ese resumen, ese epitafio resume muy bien lo que fue la institución libre de Cádiz. Y que conste que no estamos seleccionando. Estos dos también aquí son. Falta el jersey de cuello alto. Claro, por lo menos. Sí. Claro, pero fíjate, esa mujer era, además de la compañera y mujer de Marcelino, era la que funda una de las secciones feministas para la democracia, una luchadora que en los ratos libres hacía jerseys, pero era una gran feminista. Claro, se murió antes Marcelino que ella, ya lo ofuscó todo Marcelino. Y incluso a nosotros, bueno, a mí cuando vengo aquí pues se me olvida decir que son los dos. Entonces esa pregunta es, aquí hay también, insisto, desde 1864, víctimas del franquismo. Aquí hay también. Porque Pablo Iglesias Pose no fue víctima del franquismo. Bueno, la Pasionare quizás sí. Habría que hacer un estudio estupendo, exhaustivo, con tesis doctorales y tal. Bueno, este señor, de niño, con su familia tuvo que exiliarse a Tánger. Y allí fue donde conoce a Josefina. Y después vuelven acá y montan comisiones obreras, etc. Y digo montan. Porque claro, hacer la tortilla y tal para los sindicalistas, que serían machistas de tomo y lomo, prepárate. Bueno, eso lo hice ella, además, de sus memorias y tal. Bueno, pues aquí está la tumba con ese epitafio. A mí sí que me han domado, me han doblegado y me han domesticado. Aquí está. Hay que poder mirarse en el espejo sin avergonzarse. Bueno, Mazón el pobre. Siendo socialista le crea huelgas al PSOE. Claro, y se miraba al espejo y no se avergonzaba de las huelgas que en la transición o con la revolución de aquello de industrial, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Huelgas obreras. Sí, pero la naval y todo eso era la reconversión industrial. Uy, qué susto. Con la reconversión industrial, es decir, que tenemos que acordarnos, no vale decir que no me acuerdo y tal, sí. De un fusilado en el año 39 en Guadalajara, este reportaje lo veríais en La Sexta, en la 1, ¿no? La Sexta, la televisión esta, donde se sumaron por primera vez, con autorización y con máquinas y todo eso, a Timoteo Mendieta Alcalá. Y gracias a la lucha que mantuvo esta mujer con la abogada Salvini, que también viene de Salvini, ¿no? Salvini, sí. Porque igual estaba diciendo la italiana de ahora. No, entonces, con permiso, ¿ves? Ascensión Mendieta Ibar, que era una niña de 11 años y vio cómo a su padre se le detenía, es decir, testificó y tal, sabía dónde estaba enterrado, le llevaba flores todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es la primera exhumación legal, con autorización, con permiso y tal, y tal. Ahora ya sabéis que la Asociación de Víctimas del Franquismo tiene abiertas tumbas. La diversidad es el mundo y hacernos creer que no, que todo cuadriculado y tal, no. Estos señores recurren al libro de Job para poner su epitafio. No os estoy engañando, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Ahí pone Job, más paciencia que Job, ¿no? Y como casi todos parecemos de haber estado en el nacionalcatolicismo, algunos y otros no. Pero sabéis historia sagrada y habréis oído hablar de la Biblia y el Génesis y incluso igual en las misas, que es cultura. Crítico de Derecho, exiliado y con una labor de maestría y de pedagogía en Argentina encomiable. Con diccionarios sobre Derecho. Diputado desde el 31 hasta el 36 y presidente de la Segunda República en el exilio, porque la República sigue teniendo presidentes. Al lado tenemos a Casalduero. Hasta el año 76. Hasta el 76. México. Al lado tenemos a estudiosos, maestros, grandes pensadores sobre Benito Pérez Galdós. Galdós yace de aquí a 70 metros, le tenemos aquí al lado. Y los que le estudiaron bien y publicaron libros sobre Galdós están aquí, Casalduero. Dos más aquí. Delante aquí, ahí también, pianista y un gran aviador. Lo que pasa en la historia de Rumanía y con su monarquía es que se valían a su país, y su país durante la Segunda Guerra Mundial, la mitad de la Segunda Guerra Mundial fue nazi y la otra mitad fue proaliada contra los nazis.
Él combatió a los rusos en aviones sin tecnología actual, sino como varón rojo, apuntando más o menos en el aire, y derribó muchos aviones rusos, pero cuando Rumanía se volvió del lado aliado, él ya conocía el sistema nazi, así que derribó también a los nazis. Moral no tenía, se valía a su país, pero como aviador increíble y como tenista también. Pues en Rumanía no admitieron más monarquía, se hizo república y ellos tuvieron que salir al exilio a aquí, España. España, ¿ves? De la cruz de, Pone, donde tiene las rodillas, Daniel pone que derribó 72 aviones. Me parece prodigioso que derribase 36 aviones rusos y 36 aviones nazis. Sí. También eran milicianas y lanzaban bombas, le estalla la granada en la mano, se queda sin brazo. Miguel Hernández, que es un gran poeta y un malísimo poeta cuando hace poesías coyunturales, igual que Alberti, son horrorosos. Ayer estuve intentando buscar algún poema decente dedicado a la pasionaria y menos uno de Blas de Otero, hay uno que tiene, bueno, la poesía debe nacer y fluir y tal, pero cuando es coyuntural y tal, bueno, se muere, se queda manca, y entonces le hace un poema que no es demasiado malo comparado con los que se hacen en este momento, y entonces es lo que ha puesto en el epitafio. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita su atributo de cielo. Nadie al mirar la creyera que había en su corazón una desesperación de cristal, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de nuestro cielo. Como tanto en lo cierto, ya lo leeré yo. Seguimos. A Rosario. Fiel a la República y tal, era un cantero de Sepúlveda, y era una promesa de la escultura, una promesa, pero muere con, me parece que tiene 31 años, muere en el frente de Usera, en plena guerra. Machado, Antonio Machado le hizo un gran poema y tal, mejor no leerle tampoco ese, es decir, mira que Antonio Machado era buen poeta, pero bueno, le hicieron un super, porque murió justo cuando venían los falangistas y la guardia y los moros desde el sur, desde el sur, y en Usera ahí lo frenaron un poco al otro lado del río, y este era jefe de milicias y tal, y entonces una bala perdida, pues tracazón. Entonces esta tumba, la tumba de un cantero, de un picapedrero, solamente con granito de la sierra, bueno, pues esta es una de las tumbas más asaltada. ¿Cómo se llama cuando se vandaliza? Se vandaliza, eso es. Este es un cementerio bastante vandalizado, al principio hemos visto que se han llevado cosas, ¿ves? Aquí nace eso y es el que hace la tumba que vamos a ver al final de Pablo Iglesias, el granito rosado, que es una especie de figura y tal, que es la parte, diríamos, de artística que argumentamos, por lo cual bueno, también, claro, el cementerio de San Isidro, desde el punto de vista de escultura funeraria, es un museo, es muy interesante, es un museo al aire libre de escultura funeraria muy buena, muy potente, Entonces, bueno, vamos a ir yendo por el otro lado, y luego quería que vierais sobre todo la diversidad de epitafios. Que sí, que es verdad que hay mucha gente socialista, comunista, pero eso ha sido de cuando se inventa el socialismo y el comunismo, pero que el cementerio es anterior, es desde 1884, y que hay protestantes, y hay hebreos, lo cogemos todo en conjunto, ¿vale? Los estudiantes después se metieron o se infiltraron en el sistema educativo español, y dieron otro tipo de pedagogía, de Piaget, etcétera, etcétera, etcétera. La edición educativa de Antonio Colino y de otros parecidos, en la época de la transición. Algunos que estábamos por la ruptura, nos metimos. El señor que aquí estaba, el guardés de aquí, cuando vino, aquí solamente estaba escrito Castillo, solo, porque también era una tumba vandalizada, y él después puso Teniente. Eso lo contaba su padre. Veritas, no veritas, con vino o sin vino, vino veritas, ¿vale? Entonces, eso parece. Y aquí si veis la fecha, coincidirá en 1936, el golpe de Estado, el Calones, desde allí, Después aquí la tumba con la dedicatoria, aquí Joaquín Margal, uno de los presidentes de la Primera República, el juicio de Caminos, Sánchez Albornoz. Pero mira, lo que es la vida, Sánchez Albornoz está enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila. Y Sánchez Albornoz dijo, yo con los míos. Y su mujer, Américo. La familia, bueno, la hija además, Carmen Castro, está casada con Zubiri y está enterrado Zubiri ahí abajo con su chica, con la que era su mujer. Zubiri era sacerdote. Y bueno,
Nos vamos a saltar también mucha gente. Los bomberos, vete buscando franquismo. De Baroja. Bueno, habrá que discutirlo. El caso es que Pío Baroja se va a morir y habían utilizado la muerte de Ortega y Gasset para hacer propaganda del régimen. Esto es real, no es que sea propaganda que yo hago, sino que el régimen de entonces, a Ortega y Gasset, que había retornado del exilio, que había sido primero muy antimonárquico, después republicano, después no sabemos si franquista, si comulgó o no comulgó, tal y cual, el caso es que el régimen montó un tinglao bueno de un entierro. Y Pío Baroja, que era, vamos a permitir decirnoslo, bastante cojonudo, dijo, de eso nada. Yo me voy a morir, me falta ya poco, a ver, sobrinos, venid aquí, mirad. Me vais a enterrar en el cementerio civil. No se sabe si dijo con los niños o no niños. Me vais a enterrar en el cementerio civil, pero en tierra vasca. Oh, tío, hombre, no te pongas así, ¿no? Tierra vasca, tal. Pues nada, parece ser, según los sobrinos, de su memoria, tal, fueron al País Vasco, allá a Vera de Vitasoa, trajeron unos sacos de tierra, tal y cual, vasca, la echaron aquí, tal. Y el año 56 solamente asistió al entierro las nuevas promesas de la literatura española con las antiguas promesas iberoamericanas, es decir, Hemingway, que ya era un mayor, que amaba mucho a España, todos sus libros, Los toros, las crónicas de la guerra, etcétera, etcétera, y Camilo José Cela, que era una joven persona. Los demás dijeron, bueno, declino ir ahí al entierro, que imagínate que me ponen en la lista negra o roja o amarilla y tal. Fue el ministro de Educación de entonces, y las fotos que tenemos del ABC. No había informaciones ni El País ni nada, estábamos en plena cosa. Allí, tal y cual, se ven ahí en la milla de oro de la calle Pérez de Ayala, la calle donde vivía él con su hermana Carmen. Por cierto, un libro precioso, el de la hermana Carmen sobre la generación del 98, de cómo eran aquellos machos de la generación del 98. He dicho machos, eran hombres, hombres de esa época, de la generación del 98. Las memorias de ella, de Carmen, son una delicia, difíciles de encontrar en las librerías de viejo, y hay incluso algunas bibliotecas, porque las bibliotecarias algunas son muy cultas, y dicen, hombre, este libro no se puede expurgar, hay que dejarlo aquí para siempre, porque yo cojo muchos libros de los expurgos de la biblioteca. Se muere de un infarto en plena conferencia, que la atiende el doctor de entonces, el Barañón, allí no hubo manera, no se la salvó. Esta señora sí que es un ejemplo de coherencia. Un ejemplo de coherencia, bueno, sí, para los demás también, ¿no? Pero este es, si conocéis un poco la biografía de Carmen de Burgos, bueno, Carmen de Burgos, como además fue de las primeras cronistas de la guerra de África, los africanos, allí se encontró con un muchacho que se llamaba Francisco Franco Bamonde, que debía ser teniente, ya la fichó, y cuando ganó la guerra dijo, las obras de esta mujer, no las había leído ninguna, todas al índice, prohibidas, quemadas, esas sí que no están en las bibliotecas, ahora las han reeditado, la editorial Renacimiento, donde se están editando también los libros de la autora de Celia, Elena Fortún, etcétera, etcétera. Bueno, por eso se llama Renacimiento, la editorial. Bueno, pues esto, ¿veis? Y tiene una cruz, divorciada, viuda, divorciada, con una hija, que la hija se la pega con su amante, no sé cuántos, todas esas cosas del morbo, ¿vale? Con un gran poeta y un gran escritor, Gómez de la Serna, era su pareja. Venga, sí. Era de Almería, no de Burgos. Almería, era de Almería. Ese día estaba en Aranjuez, con su mujer oficial, etcétera, etcétera, que además la quería mucho, ¿no? Todo eso. Entonces, como que es imposible, pero da mucho morbo eso del cementerio civil y tal. Entonces, esos son uno de los motivos por los cuales Carlos y yo nos empeñamos a ver si sabemos un poco de verdad las cosas. Pero está aquí. Y os tiene que llamar la atención Julián Sal del Río, porque las fechas no coinciden con 1884, y Fernando de Castro. Eso es para nota, tenéis que leer y estudiar y saber cosas. Pero bueno, vamos a esclarecerlos a un hijo, aquel que busca la luz, aquel que es un mirador, que se con las minas, con las fechas, tal. Aquí todo simbología, todo como si fuera un figurat, que remonta un poco a las pinturas clásicas y tal, y el gran busto, la gran máscara de Pablo Iglesias. Después en Ferraz, sabes que hay otra, Sinarí, que fue enterrada del gran movimiento que lo habían dicho, que era de Nino Barral, que estaba en el Parque del Oeste, pero cuando los falangistas toman Madrid, lo dinamitan, y que esa cabeza la entierran, tal. ¿Qué hora es? Que ya basta un minuto, ¿no? Enterrado, porque están sus cenizas la mitad,
la otra mitad se tiraron al Cantábrico por su deseo. Marcos Ana fue, no se llamó así, es decir, el nombre de su padre sí y el nombre de su madre también. Este señor vivió mucho en la calle Ibiza, se le ha puesto una placa hace poco, y ese está aquí, era el Partido Comunista. Blas de Otero, cuando hemos visto su tumba, estuvo 23 años en la cárcel, seguidos, en la cárcel de mi pueblo, de Burgos, allí tal, y allí montaron la primera universidad de Burgos. La universidad de Burgos se montó en la cárcel, porque estaban todos los comunistas allí reunidos. Claro, fue el error que cometieron, como se pasaban documentos, estudiaban no sé cuántos tal, y además con los etarras, perdón, con los de ETA. Y cuando Dolores Ibarruri se muere, año 89, el Partido Comunista, no hemos visto la factura, no sabemos tampoco cómo, cumplió los deseos de su lideresa. Quiero estar al lado de mi compañero. Y entonces, pues, para la eternidad, parece ser, dijo, yo allí compré una parcelita tal, se habla de 1 millón de pesetas desde entonces, se habla, pero la factura no la hemos visto. Ya. Estará por ahí en algún sitio. ¿Dónde está Carlos? ¿Ha ido Carlos ya también? No, estaba por ahí. Y la UGT en la canadiense de Barcelona. No, 20 años antes ese concejal ya abogaba porque tuviéramos un trabajo digno que yo no tengo 100 años después. Que se va perdido por habernos explicado y por haber... Así no pueden evaluar ya. Nosotros no tenemos código QR. No habéis sufrido demasiado, vale. Ahí está la parte infantil, de niños, son tumbas más pequeñas, con unas dedicatorias algunas veces graciosas. Aquí está Pablito, no sé qué, tal, y detrás hay 2 tumbas que son de Emiliano. ¿Y la parte de arriba?